Última hora en COPE. Estar informado. Tras las elecciones al Parlament de Cataluña de este domingo, que ha ganado el PSC, las direcciones de los partidos políticos catalanes se reúnen para analizar los resultados, también las posibles combinaciones de pactos postelectorales. Misma estampa en los partidos políticos de ámbito nacional. Un primer diagnóstico que va a servir para evaluar el impacto que pueden tener en cada formación y especialmente para los socios de gobierno de Pedro Sánchez. ¿A qué escenario nos enfrentamos, Mar Puerto? Los resultados de las elecciones catalanas dejan un escenario complicado para formar gobierno a pesar de la victoria clara del socialista Salvador Illa. Illa ya ha avanzado que cuando se construya la mesa del Parlament el 10 de junio intentará hacer gobierno con Esquerra y los Comuns, que suman 68 diputados, que es la mayoría catalana. De todas maneras, no lo tendrá fácil, ya que el descalabro de Esquerra deja al partido tocado y a su candidato aragonés en la cuerda floja. Los únicos que apuestan por un tripartito son los comunes. El siempre complicado tablero catalán queda a la espera de lo que suceda en las europeas del 9 de junio y de la ley de amnistía que podría propiciar el retorno de Puigdemont a Cataluña. Las elecciones catalanas han influido también en la guerra abierta entre el BBVA y el Banco Sabadell. Ambas entidades afrontan la semana tras la denuncia del Banco Catalán contra la entidad que preside Carlos Torres por incumplir la ley de OPAs. El gobierno insiste en que vetará la operación porque, dice, afectará a la competencia. Una intervención en la que el mercado no sería fácil de justificar si la operación pasa todos los filtros regulatorios. Marta Ruiz. 3 son esos filtros, el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el de Competencia y el del Banco Central Europeo. Un proceso que se alargará como mínimo 6 meses, un periodo que se prevé tenso después de que el Sabadell contraatacara denunciando al BBVA de incumplir la ley de OPAs por ofrecer a analistas y medios información que no constaba en la oferta pública. El Banco Vasco se lanza directamente a por los accionistas, aspira a seducir al menos a la mitad con la misma oferta que rechazó el Consejo de Administración del Sabadell. De llegar a buen puerto, la fusión daría como resultado el segundo banco de España, que junto con el Santander y CaixaBank aglutinarían el 70% de la cuota de mercado. El gobierno insiste en que vetará la operación porque atenta contra competencia. No se veía un episodio similar en nuestro sistema financiero desde la guerra entre el Banco Bilbao y el Banesto en los 80. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Al margen de Cataluña, como cada domingo, también hemos centrado nuestras miradas en Roma. Allí el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento para que se realice un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, ofreciendo incluso la mediación de la propia Santa Sede. Palabras pronunciadas por el Santo Padre durante el rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro. Renuevo mi llamamiento para un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania, asegurando la disponibilidad de la Santa Sede para favorecer todos los esfuerzos en este sentido, especialmente por los heridos graves y los enfermos. Las 3:03 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Bienvenido, bienvenida a la última hora de nuestro programa. Naturalmente te saludo si estás ahí en directo o si nos escuchas mientras corres o mientras haces cualquier actividad en cualquier otro momento del día. Lo haces, por tanto, a través del podcast y nos consumes como un producto ultracongelado. Bienvenido, sea como sea. Recuerda que en la siguiente hora formulamos muchas preguntas. El porqué de esto o de lo otro. Nuestra misión es encontrar a magníficos expertos que puedan resolver estas dudas. Por tanto, sé bienvenido al porqué de las cosas aquí en la Noche de Arjona, en la COPE. Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río,
que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pasementado, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar, y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Vaya torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. ¡Qué bueno! Temazo, ¿eh? ¡Qué temazo el del Fari! Bueno, ayer por el mes de enero comenzó la temporada taurina 2024, que vivió su gran despegue, como cada año, Carmen, en Semana Santa. Sí, en el calendario, pues citas tan destacadas como la Feria de San Isidro, la del Pilar de Zaragoza, la de Jaén, la de Málaga, Salamanca, Bilbao, Murcia, Guadalajara, en fin, ferias taurinas a lo largo y ancho de toda España, en la que veremos en el ruedo a toreros y a toros. Toros bravos de distintas ganaderías que han sido criados para eso, para la lidia. Por cierto, ¿cualquier toro puede ser un toro bravo? Vamos a hablar con un experto. Quiero saludar al matador de toros, Rafael Tejada. Él es creador de Reservatauro. Esto es una ganadería de toros bravos y caballos andaluces en la bellísima ciudad de Ronda. Señor Tejada, Rafael, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por invitarme. Rafa, Reservatauro, para aquellos que no conozcan esto de Reservatauro, ¿qué estamos hablando? Bueno, pues Reservatauro es un rincón de Andalucía, aquí en Ronda, donde la dehesa ha hecho de un espacio natural un trozo del paraíso, ¿no? Donde conviven el toro bravo y el caballo andaluz con la rica fauna de nuestra tierra, que encuentra en estas dehesas el refugio ideal donde vivir, ¿no? Y Reservatauro lo que ha conseguido es acercar ese trocito de paraíso a todo el que viene a visitarnos, para compartir con ellos el privilegio de tener cerca a estos imponentes animales, el toro y el caballo, ¿no? Rafael, si yo tengo un toro frente a mí, ¿es fácil desde el punto de vista de solo mirarlo? ¿Sabemos si es un toro bravo o no lo es? ¿Esto es fácil de detectar? Bueno, Adolfo, el toro ha despertado la admiración del ser humano durante miles y miles de años, ¿no? Y de esa admiración, de ese respeto, ¿no?, surgen las distintas tauromaquias, ¿no?, que hoy en día existen, ¿no? Esa convivencia natural que ha existido durante miles de años hace que en el ser humano no haya un detector especial, ¿no?, cuando uno está delante de un toro bravo y siente su mirada, porque además de esa admiración y ese respeto, va acompañado del miedo, ¿no?, que siempre se le ha tenido a este animal, ¿no? Entonces, es fácil distinguirlo por su actitud y por su expresión, aunque hay otros vacunos, ¿no?, en nuestra tierra, pero el toro bravo es especial y con solo su mirada uno percibe que está en peligro. Entiendo. ¿Un toro bravo nace o se hace? Y digo que con lo de nace me refiero a la casta, al linaje. Sí, te comentaba antes que el ser humano ha admirado a este animal durante miles de años por su condición especial de ser el único animal que es capaz de luchar hasta el final, hasta la misma muerte. Y esa condición del animal que ha envidiado el hombre la tiene desde que nace. El toro bravo nace con esa cualidad de lucha hasta el final y es impresionante ver cómo los becerros recién nacidos, cuando te acercas a ellos, como se encuentren solos, su intención es matarte, ¿no?, a pesar de su escaso tamaño o su poca fuerza, ¿no? La verdad es que el toro bravo es una raza especial, que es la más directa que queda hoy en día del antiguo Uro, el toro prehistórico, y que se mantiene gracias al juego con el toro, ¿no?, a que seguimos admirándolo en las calles, en las plazas, y eso hace que
que sea un tesoro genético que tenemos la suerte de tener en nuestra tierra, ¿no? Rafa, háblame de un día cualquiera en la vida de un toro, desde que amanece hasta que anochece. ¿Cómo es la vida de un toro bravo? Bueno, el toro bravo no deja de ser un herbívoro, ¿no? Y como todo herbívoro, además tiene la cualidad especial de ser rumiante, y que es una cualidad que le viene sobrevenida de la necesidad de sobrevivir, ¿no? En la vida en libertad, ¿no? Porque antiguamente, pues al tener depredadores estos animales, pues necesitaban comer muy rápido para luego volver a la rumia, a volver a hacer la digestión y volver a masticar de nuevo ese alimento que han ingerido rápido. Entonces, desde que se levantan por la mañana, desde que se levantan, no se levantan porque desde que amanece, porque el herbívoro no duerme, porque si durmiera llegaría el depredador y se lo comería. Entonces el animal va compartiendo durante el día esos momentos en los que coge rápido el alimento, con momentos en los que aprovecha para descansar haciendo esa rumia, ¿no? El rumiante tiene varios estómagos y al rato de haber comido la hierba es cuando empieza otra vez a volver a masticarla y hacer la digestión. Durante el día, además de esa función vital para ellos, dependiendo de la edad, pues se van produciendo, cuando son pequeños, los juegos necesarios entre ellos para ir descubriendo para qué sirven las distintas partes de su cuerpo, el ir descubriendo cómo se genera la jerarquía de los distintos grupos de toros, y conforme van creciendo en edad, pues esos juegos se transforman en peleas en las que siempre hay algún toro que quiere ser el jefe del cercado donde está el grupo de toros y tiene que defender ese estatus con respecto a los demás que quieren siempre alcanzar ese puesto, ¿no? Esa es un poco el día a día de estos animales, mientras que están esperando a cumplir la edad suficiente como para poder ir a la plaza de toros, ¿no? ¿Y cuánto llega a pesar y cuánto llega a medir un toro bravo? Bueno, los toros, dependiendo de la línea a la que pertenezca, pueden ser más grandes o menos, ¿no? Pero una media de un toro adulto son alrededor de 500 kilos, y es un volumen que no es de carne, ¿no? Sino que es un volumen fundamentalmente muscular, ¿no? De músculo que hace que el animal pues tenga una presencia imponente, ¿no? Uh-huh. Rafa, ¿cuántos años vive un toro bravo? Es decir, ¿a qué edad se considera que es apto para la lidia? Y más allá de la lidia, un toro, supongo que tiene que haber toros sementales, toros que no irán a la lidia. Cuéntame un poco esa clasificación, ¿cómo es? Bueno, en principio todo el toro macho, todo el toro va para la lidia, ¿no? Todos los machos. Solo no van para la lidia aquellos que durante sus 4 años en los que están preparándose para ese momento, que a la plaza van con 4 o 5 años, ¿no? Los que durante ese camino pues sufren alguna lesión, se les parte algún pitón en alguna pelea con otro hermano, pues esos no llegan a la plaza, pero los utilizamos normalmente para el entrenamiento, ¿no? Para entrenar un torero, porque es necesario, ¿no? El entrenar con animales de verdad también, de vez en cuando, ¿no? Entonces esos animales que se ha roto un pitón o que tienen algún defecto que lo incapacita para poder ir a un espectáculo público donde la gente paga una entrada por ver el toro en perfecto estado, ese animal se utiliza una única vez, solamente se puede torear una vez el toro, y se utiliza para entrenar, ¿no? A partir de 4 y 5 años solo viven los que han sido indultados o han sido elegidos como sementales, ¿no? Entonces, en función del trabajo que tengan después de ese indulto o de esa selección como semental, así será su longevidad, ¿no? No es lo mismo el toro que va todos los años a las vacas, al grupo de vacas, tiene un desgaste mayor que el toro que no va todos los años, ¿no? Entonces, a partir de 6 años un toro ya empieza a ser mayor, digamos, y si va todos los años al grupo de vacas, normalmente con 13, 14 años en la zona de sierra, por ejemplo, donde nos encontramos nosotros, suele ser una edad
límite, digamos, ¿no? Entiendo. Un toro que ha tenido el indulto en la plaza o que es un toro semental, cuando llega a viejo y llega el momento de morir, ¿cómo muere un toro? Quiero decir, ¿hay algún espacio de la dehesa que busca? ¿Es una muerte plácida y tranquila? ¿Es una muerte agitada? ¿Cómo es ese momento para ellos? Bueno, Adolfo, la muerte, afortunadamente no la conozco, pero no debe ser agradable de ninguna de las maneras, ¿no? Pero lo que sí es verdad que nosotros los ganaderos de Bravo, como no nos dedicamos al negocio de la carne, seleccionamos animales por su comportamiento. Cuando tú has elegido un semental o una vaca que se queda como madre en tu ganadería y no solamente han tenido el comportamiento que tú buscas, sino que además son capaces de transmitírselo a sus crías, esos animales se ganan el privilegio de vivir hasta el último de sus días en la dehesa. Y bueno, pues en algún momento de esa larga vida que tienen, pues se les acaba, ¿no? Y bueno, mueren aquí en el campo de manera natural y rodeados de sus compañeros, ¿no? Y bueno, en fin, no es lo habitual cuando uno cría animales, porque cuando uno se dedica al negocio de la carne o de la leche, cuando un animal ya tiene cierta edad y ya no empieza a ser productivo, normalmente se desecha, ¿no? Nosotros, aunque las vacas sean muy mayores y ya sepas que no te van a parir todos los años, si han sido buenas madres y han tenido ese comportamiento que uno busca o que uno desea, ese animal se le da la oportunidad de vivir esos últimos años de su vida, aunque no te para más, ¿no? Rafa, yo sé que tú amas profundamente, respetas profundamente al toro, pero por otra parte me hablas, la muerte no debe ser agradable. Cuando un toro tiene 4 o 5 años, se le envía a la plaza de toros. ¿Cómo es compatible tener amor y pasión por los toros y saber que los estás criando para que terminen su vida en la plaza? Pues mira, ese es un trabajo mental que hacemos todos los que nos dedicamos a criar animales, no solo los que criamos toros bravos. Imagínate el que cría un borreguito, con meses se manda al matadero, ¿no? Al final, para los criadores, da igual de la raza que sea, nos mentalizamos porque somos seres humanos igual que todos, ¿no? Y de hecho dedicamos nuestra vida a los animales, ¿no? Tendremos más apego que nadie a ellos, ¿no? Pero al final nos mentalizamos que para nosotros es un honor, ¿no? Haber sido los que le han dado la posibilidad de vivir a esos animales, lo que con nuestro esfuerzo y nuestra entrega han permitido que existan, que vivan en el tiempo que vivan en las mejores condiciones posibles de respeto y en el caso del toro bravo, de admiración. Y es la manera de mentalizarnos, ¿no? De mentalizarnos en que es un honor el haberle dado sentido no solamente a la vida de ellos, que la van a sacrificar en la plaza, sino que con ese sacrificio le estamos permitiendo a muchos animales que hay detrás vivir también, ¿no? Porque detrás de un toro que va a la plaza, detrás de un ganadero de toros bravos no hay solo animales, hay familias de animales. De cada toro que yo mando a la plaza tengo a su madre, a su abuela, a su padre, a su hermana, a su hermano, y todos esos animales conviven aquí con nosotros durante mucho tiempo, ¿no? El sacrificio de unos pocos da sentido a la vida de muchos. La tauromaquia en definitiva no es muerte, es vida, porque hay más animales que viven en torno a nuestra cultura que los que se sacrifican, ¿no? Pero la muerte es parte de la vida, ¿no? Y yo creo que perder esa perspectiva que hoy en día la sociedad la tiene apartada, ¿no? Yo creo que nos empobrece como ser humano, ¿no? Hay que ser consciente de que un día llegará la muerte, que no debe ser agradable. Y por muy bien que te mueran, yo pienso que un adjetivo calificativo positivo al lado de muerte no es posible, y que una vez que te has muerto da igual cómo te hayas muerto, porque no vas a tener la conciencia para valorar, oye, pues me he muerto fantásticamente bien, o que malamente me he muerto, sino que lo importante no es ese segundo en el que desaparece la vida, sino que lo importante es qué ocurre hasta ese segundo en el que desaparece la vida, cómo ha sido toda tu vida, ¿no? Y la vida del toro bravo es probablemente la mejor de todos los animales que cría el ser humano. Decía un malagueño ilustre, Manuel Alcántara, periodista, columnista, intelectual, decía, siempre se mueren los demás, no tenemos experiencia propia. Y es verdad, es decir, de la muerte podemos hablar
por lo que vemos, por lo que nos cuentan, pero no por experiencia propia, ¿no? Porque un toro al final, la vida que tiene una buena vida, quiero decir, están bien alimentados, están bien cuidados, viven en lugares paradisíacos como la propia dehesa de Reservatauro. Desde ese punto de vista, son animales de un enorme privilegio, ¿verdad? Sin duda alguna. Yo que conozco cómo viven muchas de las razas que cría el ser humano, si yo fuera animal, preferiría ser toro. ¿Lo tienes claro? Totalmente. Y si me indultan, pues ya todavía mejor. ¿Y no prefieres ser semental o eso es muy trabajoso? Bueno, el indulto conlleva esa faena. Porque es muy trabajoso ser un toro semental, ¿no? Bueno, yo no lo veo muy apagado, ¿sabes? Pero la verdad es que no debe ser fácil. Bueno, hay un paraíso que se llama Ronda. Y dentro de Ronda hay un paraíso que se llama Reservatauro. Ahí tienes la oportunidad de convivir, de ver desde ternerillos, desde que son muy pequeñitos hasta que se convierten en auténticos reyes de la naturaleza, como es el propio toro y desde luego el caballo andaluz. Métete en internet, pon Reservatauro y ahí vas a encontrar no solamente un espacio, vas a encontrar un sitio de respeto, un sitio de dignidad, y al frente de ese sitio de dignidad y de respeto está el matador de toros, Rafael Tejada. Rafa, gracias por atenderme y gracias por acercarme un poquito más al mundo del toro de la manera tan particular y tan señorial que tú lo haces. Gracias y buenas noches. Siempre es un placer, Adolfo, compartir contigo nuestra pasión y, bueno, te agradezco de nuevo que cuentes conmigo para poder darle altavoz al toro, que él no puede contar su vida y nada, pues que muchas gracias y buenas noches. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades. Hay un instrumento que ha aparecido, en fin, yo no sé si es muy reciente, poco reciente, pero en todo caso, toquecitos de flamenco con un cajón, ese cajón que se llama cajón flamenco, casi se ha convertido en un instrumento esencial cuando hablamos de este estilo musical. Bueno, es probable que no sepas que en realidad el instrumento original se llama cajón peruano, porque es de donde procede, y que la incorporación al flamenco la hizo Paco de Lucía en 1977. ¿Sabes cómo se fabrica un cajón flamenco? Hablemos con el fundador de Abueno Percusión y constructor de cajones flamencos. Antonio Bueno, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas Muchas noches. Gracias por contar con mi presencia. Encantado, gracias a usted por atendernos. Oiga, ¿qué tipo de madera se emplea para fabricar un cajón flamenco? ¿Cuál es la mejor para que suene bien? Bueno, en realidad hay muchos tipos de maderas las que podemos elegir, porque va en función de la sonoridad que queramos conseguir a la hora de crear el instrumento. Pero hay una madera que es muy usual, madera contrachapada de abedul, que es la típica que usan pues prácticamente la gran mayoría de los fabricantes. Cuando usted Pero dice nosotros, sí. madera contrachapada, ¿qué quiere decir? Contrachapada, a ver, podemos distinguir entre maderas macizas. Maderas macizas, imaginemos que cogemos un tronco y lo troceamos, y eso ya sería un trozo de madera maciza. En cambio, si lo hacemos láminas, y esas láminas las pegamos entre sí, haciendo, digamos, que se vayan entrelazando, eso ya es contrachapado, contrachapa, chapa contra chapa. O sea, no deja de ser madera maciza, pero pegadas en diferentes capas. Correcto, o sea, capa de chapa contra chapa sería contrachapado. Y me dice que el abedul probablemente sea la madera que mejor le encaja a un cajón flamenco, aunque va a depender también de la sonoridad que pretendamos. Oiga, la chapa delantera es con la que se suele producir el sonido. ¿Cómo se consigue que vibre cuando se golpea? ¿Hay que dejar, no sé, una separación con el resto de la caja? A ver, ahí hay muchos factores.
En cuestión de la tapa de toque, que es como nosotros la distinguimos, pues depende del grosor que usemos, del tipo de madera que usemos, en el caso de que se pongan cuerdas, tipo de calibre o bordonera o cualquier mecanismo interior que se ponga, de ahí la tapa va a ofrecer una sonoridad mayor o menor. Las tapas van atornilladas, hay fabricantes que las encolan, otros que encolan media parte y otra atornillada. En mi caso, nosotros la atornillamos. Y los tornillos no solo sirven para sujetar la pieza en sí. Realmente lo que hace, como muy bien has dicho, si dejamos una rajita o algo, depende de la tensión que le demos al tornillo, nosotros conseguimos controlar la frecuencia de la tapa. A más presión, más fijación, menos elástica es la tapa, por lo tanto la frecuencia es más aguda, y si la dejamos un poco más elástica, o sea, aflojando tornillos, será más grave. Correcto. Oiga, la chapa trasera suele tener un agujero. ¿Cuál es la función de ese agujero? Bueno, pues la función del agujero es como el que tenemos nosotros ahora mismo con el que estamos hablando, con la boca, ¿no? Es por donde respira el instrumento, por donde sale la mezcla de todas esas frecuencias que se unen, porque claro, tenemos en cuenta que estamos tocando en una superficie de unos 30 centímetros de ancho por unos 48, 50 centímetros de alto, donde estamos golpeando zonas que nos van a ofrecer agudos, otras nos van a ofrecer medios, otras graves. Entonces, por ese agujero sale esa mezcla de sonido. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos evolucionado el instrumento, y cuando hablamos, por ejemplo, de la tapa, si vuelvo un poco hacia adelante, si nos vamos a la tapa de golpeo, hay fabricantes que usan bordoneras de caja, otros usan cuerdas de guitarra clásica, eléctrica, acústica, de bajo, y siempre se suele usar un tipo de calibre, ¿no? Un calibre de 0,46, 0,48. Nosotros, por ejemplo, para distinguir sonidos y aplicar el sonido de este instrumento a diferentes estilos musicales, pues usamos diferentes calibres de cuerdas, diferentes grosores. Eso para el timbre metálico que dejamos en la tapa frontal, acompañado de la elasticidad que nos hace controlar las frecuencias. Pero si continuamos con la pregunta que me hacía antes de la salida trasera, nosotros ahí hemos dado un giro y hemos creado un mecanismo al que bautizamos como control acústico, con el que conseguimos, imagínate, Adolfo, si en tu cabeza tú podrías distinguir, digamos, el agujero de atrás del cajón redondo, y ¿tú crees que podríamos subir o bajarlo en altura y cambiarlo de tamaño, de apertura? Bueno, supongo que si lo cambio de altura o si lo cambio de diámetro, voy a conseguir un efecto mayor o menor. ¿En qué? ¿En la potencia? ¿En la tonalidad? ¿En qué? Es una mezcla, además, ha acertado, porque mira, vamos a controlar el tono del cajón, la frecuencia vamos a cambiarla. Si la subimos hacia arriba, vamos a tener una frecuencia más aguda, si la dejamos hacia abajo, más grave, pero al mismo tiempo, si la abrimos, adquirimos más potencia en el instrumento, o si la cerramos, pues lo dejamos un poco más sordo. ¿Eso para qué nos sirve? Pues para adaptarnos si tocamos en acústico, en diferentes salas, más grandes, más pequeñas, o estamos en exterior, a la hora de sonorizar el instrumento. Ayuda mucho a los técnicos, porque es como una mesa de sonido analógica, o sea, con eso lo controlamos todo. Qué bueno, qué bueno. Este es un simple cajón flamenco que no da la impresión, por lo que estamos oyendo, que tiene mucha ciencia. Más curiosidades, Pedro, te escucha Antonio Bueno. Antonio, yo volvería otra vez al tema de las cuerdas, que me ha dejado un poco ojiplático. Hablas de bordoneras, de cuerdas de bajo, de cuerdas de guitarra. ¿Dónde se colocan esas cuerdas? Porque ya sabemos que sirven para la sonoridad, y sobre todo, cuando una cuerda de una guitarra se destensa con las clavijas. Si se destensa en un cajón flamenco, ¿cómo se vuelve otra vez a su sitio? Pues yo te cuento, mira, hay instrumentos, cajones flamencos muy básicos, que las cuerdas pueden estar fijas simplemente con una grapa y fijas ahí entre sí. Nosotros ese tipo de cajón no lo hacemos, porque claro, ten en cuenta que somos músicos también nosotros, entonces queremos dominar el instrumento, no que el instrumento nos domine a nosotros. Entonces, ahí en el interior, imaginaros que quitamos la tapa y hacemos una radiografía, ¿no? Quitamos la tapa y ahora vemos unas cuerdas que están sujetas desde la parte superior del cajón hasta la parte inferior. Hay fabricantes que las
las ponen, digamos, como en forma de V o una W si hay 2 cuerdas. Nosotros en nuestro caso usamos el sistema paralelo. Ponemos cuerdas al lado derecho y al lado izquierdo. Y la zona central la dejamos totalmente libre de cuerdas. ¿Por qué esto? Porque si estáis visualizando una persona tocando el cajón, tiene la mano derecha, mano izquierda y golpea siempre en los extremos. En los extremos es donde conseguimos la arenosidad de los agudos y medios del cajón. Y cuando pasamos a la zona central, en nuestro caso, zona central superior, hemos conseguido que el cajón que nosotros creamos sea un cajón cómodo, no tengas que buscar el grave en la parte central, sino que simplemente con deslizar la mano hacia el centro ya te produce el grave. Entonces, si le quitamos cuerda, el grave es más limpio. Aunque personalmente, yo como percusionista que soy, me gusta que el grave del cajón tenga un poco de ronquera, ¿no? Que tenga un poquito ahí de tos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué hacemos con el sistema de tensión? El sistema universal de los primeros que se crearon, que bueno, simplemente un tornillo, la parte inferior del cajón que atornillas, tensas la cuerda, desatornillas, destensas la cuerda. Pero nosotros hemos ido más allá todavía y hemos creado un sistema que sin bajarte del cajón, o sea, imaginaros que si tenemos que tensar la cuerda y tenemos un tornillo en la parte de abajo, tenemos que levantarnos del cajón, coger una herramienta o meter la mano dentro del agujero o desde atrás y tensarla con el mecanismo que tenga, ¿no? Pues nosotros hemos creado un sistema que con un solo dedo, sin bajarte del cajón, sin parar de tocar durante la canción que estés tocando en ese momento, con un pequeño giro hacia la izquierda tensamos y con un pequeño giro hacia la derecha destensamos. Por lo tanto, podemos hacer que el cajón tenga un sonido en mitad de una canción más seco o más arenoso. O sea, conseguimos que tenga más diferenciación en sonido. Antonio, otra curiosidad. He visto, y corrígeme si me equivoco, que hay algunos cajones que llevan la tabla de golpeo cubierta con piel. ¿Esto es verdad? ¿Se utiliza algún tipo de piel para cubrirla? No, eso yo creo que será fruto de lo que tenemos ahora muy presente, que es la inteligencia artificial, que seguramente habrá imágenes de ese tipo, pero siempre un cajón flamenco está hecho con tapa de madera. Nosotros, por ejemplo, usamos tapas de madera desde 3 capas de madera, hablando del contrachapado que hablábamos al principio, de 3 chapas de madera, 4 capas, 5 capas, 6 capas, 4 más 1, 4 más 2. Vamos haciendo diferentes combinaciones. Digamos, en el grosor de la tapa y en la cantidad de capas de madera que tenga, pues va el sonido que nosotros aplicamos. Ya solo en la tapa. Imaginaros si ahora cambiamos el calibre de cuerda, que nosotros trabajamos entre 5 y 6 calibres diferentes, pues ya vamos matizando todavía más. Si ahora el cuerpo del cajón lo hacemos de madera maciza de castaño, de acacia, de haya, de tulipier, de roble, pues imaginaros la densidad que puede tener cada madera. Y si ahora nos vamos a la parte de atrás y trabajamos con el agujero, controlándolo, haciéndolo más grande, más pequeño, cambiándole de posición, pues ¿qué tenemos? Tenemos un cajón del siglo XXVIII. Qué bueno. Oye, no sé si lo que yo he visto en internet es producto de cajones que se utilizan para decorar, sí, o son cajones que se utilizan para tocar. Digo, cajones que están pintados de colores o que se personalizan. Esa pintura, sí, supongo que afecta a la sonoridad del instrumento, ¿no? Pues, a ver, nosotros cuando empezamos un poco buscando la distinción con el resto de las marcas, ¿no? Porque al final el cajón era un instrumento muy sobrio, muy todos iguales, ¿no? Madera, tal. Y empezamos a introducir las personalizaciones. Y bueno, nosotros y otros compañeros, lo que pasa es que nosotros hemos indagado mucho más y hemos creado nuestro tipo, nuestra propia técnica de personalización con la que estampamos imágenes, cualquier imagen fotográfica, gráfica, de tal manera que fuera, imaginaros que un tatuaje, la tinta entra en la piel y no se te despelleja la piel, ¿no? Realmente, ¿no? Está ahí, de ahí no se va, nos morimos con él y nos desentierran y todavía está el tatuaje ahí, ¿no? Pues algo similar es lo que hacemos nosotros. Y tenemos diseños muy, muy, muy bonitos, muy originales, que para personas que buscan algo diferente, que no sea la propia estética de la madera natural, digamos que te abre mucho más la mente. Y eso no afecta a la sonoridad del instrumento, ¿no?
Para nada, ¿no? No afecta nada. ¡Qué pasada! Señoras y señores, el cajón flamenco deja de ser un cajón para convertirse en todo un instrumento. Fíjense, dependiendo del tipo de madera que utilizamos, el número de chapas, el número de cuerdas, el tipo de cuerdas, el agujero trasero más grande, más pequeño, más arriba, más abajo, en fin, y todo eso es lo que resuelven en Abueno Percusión, cuyo fundador es Antonio Bueno, que esta noche nos ha contado un poquito más cómo se fabrica un cajón flamenco. Antonio, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte. Bueno, un saludo desde Torró, desde aquí de Málaga, para ti, Adolfo, y todo tu equipo. Qué bueno, qué temazo del Premio Nobel de Literatura Bob Dylan, Jokerman. Tan antiguo y tan actualizado. Sigue sonando que es una maravilla. Por cierto que esta noche queremos desmontar algunos mitos curiosos. Por ejemplo, las croquetas no son de origen español. O por ejemplo, saber cuándo se decidió que el domingo debía ser el día de descanso semanal. O por ejemplo, ¿de dónde surge la expresión «se te ha comido la lengua un gato»? Bueno, esta y otras preguntas y sus respuestas se encuentran en el libro Esto es curiosísimo. Acaba de publicar el escritor, bloguero, conferenciante, divulgador de curiosidades y amigo de este programa, Alfred López, el listo que todo lo sabe. Alfred, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, querido Adolfo. Qué alegría volver a estar por aquí otra vez de nuevo contigo. Bueno, otra movida, te has metido en otro libro, un libro que reúne 366 nuevas curiosidades, una para cada día del año. Oye, ¿de dónde sacas tanto material sabiendo que es el quinto de la saga El listo que todo lo sabe? Pues el material está ahí y el material es la propia vida. Todo tiene su origen, todo tiene su porqué, su curiosidad, su dato curioso. Y yo me pongo a indagar. Este libro, que como bien has dicho es el quinto de la saga del listo que todo lo sabe, pero es mi séptimo libro en total de los que he publicado, y en todos ellos siempre explico un montón de curiosidades, y me quedan curiosidades para escribir unos cuantos libros más. A ver, me quedo absolutamente perplejo con la idea de que las croquetas no son de origen español. ¿De dónde provienen las croquetas si no son españolas? Pues las croquetas, aunque sean tan autóctonas, tan nuestras, las croquetas son de origen francés. Y es que es la primera receta que habla de las croquetas de la historia es del año 1691 de un chef francés que era François Maissalot, que fue el primero que habló. Y no fue hasta el siglo XIX cuando empezaron a surgir las primeras croquetas españolas. Eso sí, tenemos que puntualizar que aquí en España se mejoró muchísimo esa receta. No tiene nada que ver con esas croquetas que se hicieron inicialmente en Francia, y que tú te vas a Francia y pidas una croqueta y no tiene nada que ver con las que se hacen aquí, que tan ricas están. Y por cierto, desde 2015 tenemos también el Día Internacional de la Croqueta, que es el 16 de enero y que además fue una invención de una chica bilbaína que está en Madrid, que es Cristina Barbero, que se inventó este día de la croqueta para hacer una campaña de marketing y publicidad, y que mira, ahí la tenemos como un símbolo mundial, no ya no nacional, sino mundial, las croquetas. Qué bueno. Oye, y esto que yo decía al principio, ¿cuándo y quién decide que el domingo debe ser el día de descanso?
Pues bien, a los inicios de la historia, cuando empezaron las religiones y tal, el día del descanso o el día que se dedicaba a descansar la gente era el sábado, que era el sábat, que todo venía un poco por la tradición judía. Pero en el año 323 el emperador Constantino I, que se hizo católico, fue uno de los primeros romanos importantes que se hizo católico y declaró el edicto de Milán, dijo que eso no se podía continuar dedicando un día al Señor que fuese el sábado, que era el Dios de los judíos, y entonces propuso que fuese el día siguiente, y por eso domingo significa Dominus Dei, que quiere decir día del Señor. Eso sí, tenemos que pensar que era el día de descanso, pero de descanso para ir a misa, para dedicárselo al Señor. Y no fue hasta la Revolución Francesa en 1789 cuando ya sí que se decidió que fuese el descanso para todo el mundo, fuesen creyentes o no fuesen creyentes. Alfred, fíjate que me dices que incluso has encontrado material para publicar varios libros más. ¿Sigues descubriendo cosas nuevas permanentemente? Sí, estoy continuamente en la búsqueda y descubriendo cualquier cosa que veo, una película, una serie, un libro que leo, algo que escucho en la radio, algo que veo en cualquier sitio. Eso me da para tirar del hilo y descubrir nuevas curiosidades. ¿De dónde sale aquella expresión de ¿se te ha comido la lengua el gato? Pues bueno, no tiene un origen aquello que se sepa a ciencia cierta de dónde viene, pero sí puede provenir de dos partes, o bien de una antigua mitología, un mito que existía, ¿no? En la mitología de que decían que existía un gato de 7 colas en el mar y los marineros, para que no se le comiese la lengua al gato, debían permanecer callados durante toda la travesía. Hay muchos cuentos y relatos que hablan de esto, pero por otra parte también se habla de un castigo que se hacía durante la Edad Media, que era el cortar la lengua a alguien que había cometido un delito, sobre todo de injuria, etcétera, ¿no? Una blasfemia, y entonces se hacía en un lugar público, se le cortaba la lengua y se le echaba de comer la lengua al gato. Y un poco los padres, como referencia a los hijos, de decir, hey, que si te portas mal, si haces algo malo, te pasará como eso, se te comerá la lengua al gato, te la cortarán y se le dará a comer al gato, y de ahí puede venir muy posiblemente. Bueno, en la Edad Media resolvían los asuntos de manera bastante expeditiva, ¿eh? Oye, sí. Más curiosidades que tengo por aquí. Por ejemplo, la palabra potaje. ¿De dónde viene la palabra potaje? Potaje, pues es una palabra que viene que está es la mezcla de muchos ingredientes, y que se le empezó a añadir a cuando se añadían aquellas cosas que eran la cocina de aprovechamiento de antiguamente, y que se colocaba y decían, vamos a hacer una, que creemos que lo hemos inventado ahora todos, ¿no? Lo de la cocina de aprovechamiento, pero ya desde antiguamente ya se hacía esta cocina de aprovechamiento, en el que se metía de todo tipo de ingredientes, y esa mezcla hacía ese potaje. Qué bueno. Te recuerdo que Alfred López, el listo que todo lo sabe, acaba de publicar libro. Esto es curiosísimo, es su título. El origen de la expresión llevar al huerto, ¿de dónde viene? Llevar al huerto, pues lo encontramos en la obra La Celestina, la tragicomedia de Calisto y Melibea del siglo XVI. Ahí, en esta obra, el personaje de Calisto utiliza a Celestina para persuadirla a Melibea y conseguir que ésta acceda a encontrarse en el huerto, pero con fines sexuales. Ojo, tenemos que pensar que en aquella época el término huerto no hacía referencia al lugar donde se plantaban las hortalizas, sino los huertos eran los jardines. O sea, llevar a alguien al huerto era llevar a alguien a un jardín, y en el jardín era donde se enamoraban a las personas. De ahí que viene la expresión llevar al huerto. Oye, ¿y lo de rúbrica? ¿Cuál es el motivo por el que a la firma le llamamos rúbrica? Mira, el término rúbrica se emplea, como bien sabes, para como sinónimo de firma, y aunque originalmente no estaba ligado a una firma en sí, era el epígrafe o encabezamiento que se ponía resaltado en documentos oficiales con tinta roja. Se ponía con tinta roja este encabezamiento, y rúbrica, que proviene del latín, significa eso, tinta roja derivado de ruber, que quiere decir rojo. Y en la Edad Media los escribanos y los artistas marcaban sus manuscritos con esta rúbrica, con esta marca que lo ponían en rojo para señalar que era una obra de ellos. Así que acabó siendo como
la rúbrica como una firma. Alfred, ¿hay alguna curiosidad, alguna palabra, alguna expresión, algo que cuando hayas descubierto te haya realmente asombrado, algo que te haya llamado la atención? Digo, en este o en cualquiera de los otros libros. Sí, muchísimas. Yo tengo esa capacidad de que me sorprendo con todo aquello que voy descubriendo, pero si puedo poner en una balanza cuál es el top 10 de las curiosidades, cuál es la que más me ha sorprendido. Una que podría recordar que es que yo de mis preferidas es la que el origen de la frase tener la mosca detrás de la oreja, que la mayoría de las personas piensan, y yo era uno de ellos hace tiempo, cuando uno conocía su verdadero origen, pensamos en la mosca como insecto que revolotea detrás del pabellón auditivo. Y nada tiene que ver el insecto, sino hace referencia a una mecha, la mecha de mosca, que era la que utilizaban los antiguos arcabuceros, que se la colocaban detrás de la oreja y estaban alerta vigilando si venía el enemigo. En el momento que venía al enemigo, se cogían esa mosca que la tenían detrás de la oreja, encendían el arcabuz y disparaban. Y de ahí la expresión, tengo la mosca detrás de la oreja. Recuerda, Alfred López es el listo que todo lo sabe. Acaba de publicar Esto es curiosísimo, de venta en exclusiva en Amazon. Alfred, gracias por atenderme. Que tengas mucha suerte y ya sabes, por favor, cualquier novedad que tenga que ver contigo, te ruego en nombre de los oyentes del programa que nos des un toque para que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias, Adolfo. Y déjame decir solo una cosita muy corta. Quiero tener una deferencia también hacia todos tus oyentes, y por eso, aquel que me escriba, como bien has dicho, el libro está en venta en exclusiva en Amazon, pero aquel que me escriba a contacto@alfredlopez.es, yo le enviaré el libro sin gastos de envío, tal lo que cuesta solo el libro, sin gastos de envío, y además con una dedicatoria personalizada y con un regalo extra. Perfecto. contacto@alfredlopez.es. Un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias. Un abrazo. Ahí tienes lo último de Alfred López, el listo que todo lo sabe, con este nuevo trabajo. Esto es curiosísimo. Por cierto, llega el momento de que hagamos memoria. Déjame que te lleve a nuestra máquina del tiempo. Hoy queremos repasar un nuevo año. Hacemos parada en el año 2003. Ese año se estrellaba en Turquía el avión en el que iban a regresar a España 62 militares. Todos perdían la vida. Estaba mi hija y mi yerno y digo, ¿qué pasa? Dice, ha sido papá. Y todos. Digo, no me lo digas. Una tragedia que ha pasado a la memoria colectiva de los españoles como el accidente del Jack 42. Una de las imágenes que nos dejaba 2003 nos llegaba desde las Islas Azores. El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, George Bush, el primer ministro británico, Tony Blair, y el presidente español, José María Aznar. Evitar el riesgo que para el mundo supone la utilización de armas de destrucción masiva por Saddam Hussein. Aquel ultimátum terminó con la invasión de Irak y el fin de Saddam Hussein. Ese barco velero cargado. En 2003 también había tiempo para el amor. Se hacía oficial la relación del por aquel entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz, con la tonadillera Isabel Pantoja. Y ese año, unos enamorados y jóvenes, Felipe y Leticia, mostraban su amor ante las cámaras. Una Leticia que entre miradas cómplices y sonrisas se atrevía a interrumpir al príncipe Felipe. Con el apoyo, el cariño de los reyes. Y mientras en la vida real triunfaba el amor, en la tele se estrenaba una serie que no solo conquistaría a los españoles, también a varios países extranjeros con las historias de una familia, Los Serrano. ¿Copos de avena hay? Copos de avena, Marcos, ¿hay copos de avena? Son Wesley, eso no. ¿Eso no es lo que comen los pájaros? Y ya hace el favor. Y en 2003, las aventuras y desventuras de una comunidad de vecinos llegaban por primera vez a las pantallas. Aquí no hay quien viva. ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! En 2003, los programas del corazón vivían una época dorada. Y a Tómbola se unía otro espacio de la misma temática. Aquí hay tomate, en el que despellejaban a todo el que podían por un punto de audiencia. Y mientras estos programas se emitían en las televisiones de los españoles, en los cines, el año 2003 siempre será recordado por el año en el que casi capturáis al capitán Jack Sparrow.
se estrenaba en la gran pantalla Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra, la primera entrega de la saga. Y en 2003 también conocimos a un simpático pez payaso protagonista de Buscando a Nemo. Yo sé nadar muy bien, ¿vale? No, no vale. Y mientras esto sucedía en el fondo del mar, en la superficie, un rapero llamado Eminem ganaba el Oscar a Mejor Canción Original con este tema de la película 8 millas. El español Pedro Almodóvar conseguía la estatuilla a Mejor Guión Original por Hable con ella, y Chicago se hacía con el Oscar a Mejor Película. Qué importante es la música a la hora de acompañar una película o una serie, sino que se lo digan a Fran Perea. Su 1 + 1 son 7, banda sonora de Los Serrano, se convirtió en el tema español más escuchado de 2003, aunque una banda llamada La Cabra Mecánica fue la que reinó durante todo el verano con esta canción. No me llames iluso. Y entre los acontecimientos musicales de 2003 destaca el inicio de la primera gira en solitario de Ana Torroja. Se subía ante el público con sus canciones y el recuerdo de algunas de su época con Mecano. Tú te navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer. Pero hoy, como ha habido redada en el 33, Mario vuelve a las 5 menos 10. Por su calle vacía a lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir cuando se acerca para descubrir que es María con compañía. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿Rápido? ¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Vamos con nuestro ejercicio de memoria. Destacamos un asunto que tiene como protagonista a Rafa Nadal. Una semana como esta, pero de 2023, el tenista de Manacor ofrecía una rueda de prensa en la que dejó dos grandes titulares. No voy a estar en Roland Garros, que no voy a jugar durante una serie de meses, y mi intención, no soy muy fan de predecir el futuro, como sabéis los que me conocéis y me habéis seguido, porque las cosas no sabes cómo pueden salir, pero mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los torneos que me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años. A ver, Pedro, uno de esos titulares es que no jugaría Roland Garros. Y así ocurrió, Adolfo. Nadal no participó en la edición 2023 de un torneo cuyo récord de victorias ostenta precisamente él, con 14 títulos durante toda su carrera. Un récord que quizá no lo veamos nunca pulverizado, ya que su inmediato perseguidor, ya retirado, es el tenista Bjorn Borg, con 6 títulos de Roland Garros. Segundo titular que dejaba Rafa Nadal es que en este año 2024 sería posiblemente el año de su retirada. Es evidente que los años y el físico lastran el estado de forma de Rafa, y aunque ha renunciado a participar en alguna cita, el manacorí todavía no se ha pronunciado sobre una retirada, aunque es probable que, como adelantó él mismo, estemos ante su último año en activo. Sí, lo hemos visto en el Conde de Godó en el mes de abril. En fin, larga vida a este enorme deportista cuyo palmarés es de otro planeta. 22 Grand Slam en individuales, en los que se incluyen 14 Roland Garros, 2 abiertos de Australia, 2 torneos de Wimbledon, 4 abiertos de Estados Unidos. El tenista español es, de manera indiscutible, el mejor tenista de todos los tiempos en tierra batida. Y qué mejor manera de deciros hasta la semana que viene con este recuento de los éxitos de Rafa Nadal. Venga, que nos vamos.
decir adiós en la radio es una licencia, porque la radio continúa 24 horas al día, 7 días a la semana, y naturalmente no hay ni Nochebuena, ni Navidad, ni Año Nuevo, 365 días, con compañeros magníficos como los de los servicios informativos, a los que ahora acudiremos al boletín de las 4, 3 en Canarias, como Carlos Moreno, el Pulpo, y todo su equipo. Y cómo no, con el gran Herrera. Ahí morimos, 6 de la mañana, 5 en Canarias, Carlos Herrera en COPE. Nosotros, si te apetece, nos encontramos la próxima semana, en 7 días, aquí en la noche de Arjona. Que seas feliz, pasa una buena semana. La noche. COPE. Estar informado. Ya conoces el resultado de las elecciones catalanas. Ahora toca analizarlos. ¿Qué es lo que va a pasar? Escucha en COPE, desde las 6, a Carlos Herrera desde Cataluña.
¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva. Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Alcanzamos las 4 de la